labios rojos, piel canela, la cintura nunca frena, la cadera te envenena. Y tú no puedes ser rey si no tienes la reina. La noche por ley, yo soy quien te despeina. Cuando lo comemos tú y yo, nadie te lo hace como lo hace la rey, como lo hace la rey. When you wait before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Bienvenidos y bienvenidas aquí a ¿Qué parte no entendiste? Vamos a estar compartiendo, por supuesto, una jornada con todo lo que necesitas saber, con datos de salud, también con actualidad, obviamente. Así que quédate ahí porque te vamos a estar acompañando a lo largo de esta hora. Mi nombre es Mabel Corrales, me puedes seguir a través de mis redes sociales como Mabel Corrales OK. Así me vas a encontrar tanto en Instagram como en TikTok. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado en este día. Está el licenciado Alejandro Rojas, con quien vamos a estar hablando acerca de bruxismo, ¿no? Algo que me parece que es muy común, que la mayoría puede ser que en algún momento lo haya padecido, no sé si es crónico, él nos va a contar un poquito más acerca de esto, pero que muchas veces no lo tenemos presente, sobre todo cuando somos adolescentes, que es como me parece que cuando se empieza a descubrir un poquito más, ¿no? ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, me gustaría que me cuentes cómo es esto del bruxismo, qué pasa con con algo que, como yo digo, por ahí es más frecuente de lo que nosotros pensamos y sin embargo desconocemos que por ahí tenemos este tipo de circunstancias en nuestra salud y obviamente esto también nos genera complicaciones, ¿no? Sí, el bruxismo, bueno, generalmente todos los problemas de articulación temporomandibular, se le dice ATM para abreviar, en los últimos tiempos ha aumentado la cantidad de pacientitos. La mayoría, no quiero ser repetitivo con esto, pero la mayoría le echa la culpa al celular, la mala postura. La razón principal es justamente el tema de la inclinación de la cabeza. Genera más presión en los músculos anteriores de la mandíbula. Sí. Esto produce que se vayan acortando y al pasar de los años produce desplazamiento de la mandíbula. Por ahí tenemos alguna imagen que muestra esa mala posición, ¿no? Esa mala postura, como vos decís, de la cabeza y esta inclinación que se ha ido haciendo como casi frecuente por el uso de las tecnologías, no solamente con el celular, me imagino que también con el uso de, obviamente, las computadoras y demás. Ahí si los chicos revisan, hay una que creo que justo muestra cómo acomodamos mal el cuello, claro, ¿no? Bueno, en esta imagen se ve prácticamente lo que venimos a hablar principalmente, la ATM, lo que va produciendo con el tiempo esta diferencia, este desbalance muscular, es que esa pequeña articulación se vaya modificando. En algunos casos graves se va... Ahí está, mirá, lo que ese decíamos. es perfecto. La posición en flexión, justamente genera lo que te estaba explicando anteriormente, el desequilibrio muscular. Los músculos anteriores del cuello y de la mandíbula se van acortando y produce un desplazamiento al pasar de los años generalmente. Claro, y por eso también, Ale, puede ser que aparezca mucho en la adolescencia o que a finales de la adolescencia se empieza a notar, porque en la adolescencia también con esto de los cambios físicos, que por ahí nos hacemos un poquito más altos, ojalá nos hiciéramos un poco más altos, solemos también adoptar malas posturas, ¿no? A lo que se suma ahora, como vos decís, el tema de la tecnología. Sí, algunos no alcanzamos mucha altura, pero bueno, como el crecimiento es asincrónico, de un día para el otro puede pasar, los músculos, o sea, por ahí crece el hueso de golpe y el músculo no puede compensar eso y queda cortado con poca flexibilidad. Normalmente los chicos siempre te dicen, me duelen los isquiotibiales, me duele la espalda, me duele la cabeza. Y en realidad la razón es que el crecimiento pasó de golpe y el cuerpo tarda un tiempo en asimilarlo. Ahora, ¿qué pasa si el cuerpo encima tarda un tiempo en asimilarlo y vos lo seguís sometiendo a una presión que no corresponde para el tipo de articulación? Entonces, ¿qué pasa? La columna, al estar así, genera más presión sobre la ATM
Sí. produciendo, o sea, te deja predispuesto para lo que sería un bruxismo, para lo que sería una subluxación mandibular, para lo que sería un cambio en la forma del rostro incluso, porque Ajá, vos le mira. indicabas al paciente que haga ciertos ejercicios, y hay mucha gente que modificó la estructura de su rostro, no solo se debía a genética, Sí. sino a una mala postura. Todo lo que Vamos se- a ir todos. Si alguien quiere mejorarse el rostro, vamos un ratito Sí, a hacer justamente fitness. los ejercicios, tuve una pacientita que le empezó a desaparecer la papada con los ejercicios. Mirá qué bien. Bueno, creo que te vamos a traer a que hagas todo acá, que nos enseñes un poquito de rehabilitación. Obviamente lo que tienen que hacer es pasar por el centro de rehabilitación donde Alejandro te va a atender de manera personalizada y te va a guiar para ver si ese es o no tu problema, ¿no? ¿Qué pasa con el desgaste dental? ¿Esto también influye en ese famoso desgaste? Sí, normalmente lo que se produce, o sea, no solamente está la parte postural, sino también, por ejemplo, extracciones dentarias, traumatismo. Hay muchos chicos que, por ejemplo, estamos viendo, mira. al hacer deporte de combate o deporte de contacto, rugby, artes marciales, boxeo, llegan hasta perder la pieza dental y esto produce esto aumenta el desbalance en la zona, Ajá. genera una mala palanca. En términos simples, al estar ausente la pieza, automáticamente la mandíbula, en este caso la boca, trata de compensarlo, generando una postura no muy eficiente. Entonces, con el tiempo también esto genera que los arcos dentales se modifiquen, la dimensión del diente también se modifique, la estructura de la boca se modifique, incluso la parte inferior, lo que es el maxilar y los labios, Sí. tienden a hacer como protrusión, irse hacia adelante. Ah, mira. Entonces Claro. por ahí hay gente que, vuelvo a repetir, con una serie de ejercicios incluso modifica el rostro. Esto no es de un día para el otro, o sea, lleva un par de semanas. No es magia, pero- No es magia. No es que la primera sesión ya estoy curado, no. Claro. Lleva un tiempo porque por ahí siempre digo, no Sí. puedo modificar lo que hace años se está haciendo en un par de semanas. Totalmente. Bueno, capaz que muchos van a ir, no tanto porque les moleste el bruxismo, sino para modificarse un poco el rostro. Dijiste lo de la papada, ya deben haber varios y varias anotadas para ir, ¿no? Pero es muy importante y mirá también cómo la salud no solamente tiene que ver con el tema postural, sino hay muchos que dicen la salud empieza por la boca, ¿no? Esto de que también el cuidado de nuestra dentadura, ya sea por este tipo de circunstancias o por otros, termina afectando otros órganos, ¿no? Sí. Incluso en algunos casos interviene en el habla, en la expresión de la persona, por ahí no se le entiende lo que dice, debido a una mala apertura o el tema de la modificación de los dientes. Hay mucho más allá de los frenos, hay otros ejercicios que hay que hacer para que los dientes no se vayan hacia adelante, no se achiquen o no se tuerzan, como decimos en criollo. ¿Qué es lo más importante? La prevención. Si uno ve que tiene algún tipo de problemita, generalmente los síntomas son bastante visibles. Problemas para masticar, problemas para deglutir es tragar, Sí. problemitas para hablar. Incluso el mismo problemita más común, hay gente que empieza con dolores de cabeza, le echa la culpa al cuello y en realidad el dolor está acá, en la articulación. Y esto tiene que ver también, Ale, con situaciones de estrés, puede no ser postural y... Sí, el bruxismo o los Sí. problemas de ATM son multifactoriales. Ajá. Por ejemplo, personas que tienen el cortisol alto generan mucha tensión, inconscientemente incluso en el hecho de estar durmiendo, Sí. genera lo que se refiere al bruxismo, el castañeo de los dientes. Claro. Es tanta la presión que ejerce que produce cierto desplazamiento. Claro. El problema no es que lo haga una o dos veces, el problema es cuando se mantiene prolongado en el tiempo, genera modificaciones en la parte del articular e incluso ósea, que es la ley de Wolf. Los huesos se adaptan a las presiones que soportan. Ajá. ¿Qué pasa con el tema de las placas de relajación? Porque durante mucho tiempo se utilizaron, bueno, se hacían a medida, no sé cuánto habrá cambiado la tecnología en ese sentido, y muchas veces el que detectaba, como decía, por el tema del desgaste dental, era el odontólogo, ¿no? Sí, el odontólogo es casi siempre el primero que te lo detecta. La recomendación está totalmente válida, es lo mejor que podés hacer en el momento que se te diagnostica, tener este tipo de placa, que sería como un aparato ortésico para que disminuya la presión o la tensión, tanto en la parte dental como en la parte articular de la mandíbula.
Biomecánicamente es bastante vulnerable a ciertos tipos de traumatismo, golpes laterales, por ejemplo, por eso hay un alto porcentaje de la población que lo tiene. La mayoría no le da importancia, pero ha aumentado en los últimos tiempos, más del 60% de la población tiene algún tipo de problemita de bruxismo o de ATM. Generalmente, si te lo diagnostica el odontólogo, se da cuenta al verlo o directamente te hace una pequeña maniobra y se da cuenta que hay un pequeño clic o un pequeño, una pequeña lateralización. Automáticamente te recomienda o te deriva a un especialista dependiendo de la gravedad del caso, o directamente él mismo te indica la placa de relajación. Claro. Bueno. Lo más importante de esto es saber que no solamente es la placa de relajación, sino el hecho de la fisioterapia con los ejercicios y las técnicas realizadas para corregirlo. Porque mucha gente dice, tengo la placa y yo me voy a curar. No. Claro. Eso es una herramienta del tratamiento. Sí. Es una parte. Se le corrige, en el caso de los pacientes, se le corrige la forma de masticar, la forma de mover la mandíbula y qué músculos están acortados o debilitados y qué músculos están elongados. Entonces se trata de recuperar un balance. Perfecto. Bueno, ¿y hay algún ejercicio simple que podamos hacer o que podamos mostrar ahora para nuestros televidentes para que se den una idea de cómo es la fisioterapia en este tipo de circunstancias? Sí, lo más simple es el movimiento con la boca cerrada sin presión, lateralizando, abriendo y cerrando. Yo también tengo, así que no lo quiero hacer así porque me queda doliendo después. Es una presión controlada manteniendo la fuerza y la tensión en los músculos y luego soltando. Y después hay otro que es asistido, que es la elongación de toda esta zona de los músculos yoideos que van desde acá. El hueso yoideo es uno que está flotando acá en la garganta. No tiene unión con el esqueleto, pero hace de palanco, de anclaje para los músculos de la garganta y de la zona del tórax. Van desde acá, entonces uno tiene que elongar, trata de elongar con distintas presiones, distintas posturas. Lo más recomendable es ser guiados por un profesional o un especialista en el tema. Entonces se arma una rutina que el paciente tiene que realizar diariamente. De este modo vamos modificando tanto la mandíbula como toda la estructura de la parte del maxilar inferior. Vuelvo a repetir, hay gente que sin darse cuenta, con estos ejercicios modificó la forma de su cara. De su rostro. De su rostro, no solamente la parte del rostro, algunos chicos tenían como los dientes, generalmente se da los dientes sobresalidos. Debido a esto que vuelvo a explicar, tiende a protrucción cuando hay un acortamiento y digamos, una retracción de estos músculos produce esto. Lo más importante es trabajar no solamente acá la parte mandibular, sino la parte cervical, o sea, todo lo que está afectando la zona. Tuve un paciente que, haciéndole desaparecer la joroba de la columna dorsal, o sea, mejorando su postura, automáticamente le desapareció el bruxismo. Claro. No venía exactamente de la mandíbula, sino de la mala postura, porque el chico era estudiante, estaba aproximadamente 8 horas leyendo con la cabeza hacia adelante y encorvado. La patología era un poquito más grave porque tenía mareos, vértigo, dolor de cabeza. Claro, ya se estaba complicando, y un zumbido constante en el oído que era por la presión de la misma articulación. Tiene mucha relación esta zona directamente con la parte del oído interno, el oído medio, que es lo que se encarga de regular el equilibrio, lo que se encarga de regular, o sea, la parte de la auditiva también. Por ahí algunos sienten un chasquido, otros sienten un zumbido, otros simplemente como que se tapa por dentro. Claro. Los 3 síntomas son patognomónicos de este tipo de patología. Automáticamente el paciente te cuenta eso, ya sabes que el problema está en la ATM, obviamente una vez descartando la parte de otorrinolaringología. Claro. Bueno, es como multidisciplinar también, ¿no? Para abordar y para ir descartando cosas. Ale, ¿cómo hacen para verte, para ir al centro de rehabilitación y para acceder a este tipo de tratamientos o más? Bien, los turnos se sacan a través de WhatsApp al 387-529-3510 y estamos en 25 de mayo desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Perfecto. Bueno, entonces ya saben, para que puedan ir, para que puedan hacer la consulta, si están teniendo alguna de estas dificultades o piensan que las pueden estar teniendo por los síntomas que también Alejandro ha logrado describir en este bloque,
no duden en consultar y en buscar solución, ¿no? Para evitar que esto se agrave. Como decimos, tiene variadas consecuencias y obviamente lo mejor siempre es tratar de agarrar cualquier situación a tiempo. Muchísimas gracias, Ale. Muchas gracias, gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros en este día. Nos vamos a ir. En Salta, cuidar a nuestros niños es construir futuro. Por eso, contamos con 91 centros de primera infancia en toda la provincia. Espacios pensados para acompañar a niños desde los 6 meses hasta los 4 años, en una etapa clave de su desarrollo. Trabajamos para que ellos tengan las mismas oportunidades, vivan donde vivan, y para que las familias puedan trabajar con tranquilidad, sabiendo que sus hijos están en las mejores manos. Hechos, no palabras. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es la mejor programación. Mira TV en vivo, pausa, volvé al inicio y reviví programas ya emitidos. Disfruta donde quieras, en tu teléfono, tablet, notebook y Smart TV. Estrenos imperdibles, serie para maratonear, con temporadas completas. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es un servicio de Express Telecomunicaciones. Desde hace más de medio siglo, el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines contribuye al desarrollo de la seguridad pública de Salta, matriculando más de 200 profesiones. Consulte en www.copaipa.org.ar. Invierta en su seguridad. Contrate profesionales matriculados. Copaipa. Confianza. Excelencia. Seguridad. General Güemes 529. Teléfono 387-421-4007. Copaipa. Profesionales para el crecimiento de Salta. Frente a una situación de acoso en el colectivo, avisa al chofer o al inspector. Llama al 911, graba con tu celular, ayuda a la víctima. El acoso es un problema de todos. Sé parte de la solución. Es un mensaje de Saeta. No puede ser si no tiene la reina. La noche por ley, yo soy quien te despeina. Cuando nos comemos tú y yo, nadie te lo hace como lo hace la rey, como lo hace la rey.
Seguimos acompañándote y está Jorge Paz con nosotros. Vamos a estar analizando qué está pasando con nuestra realidad. Siempre es un placer poder escucharlo, poder escuchar su análisis, su perspectiva y obviamente todo lo que tienen que dar también los investigadores en este contexto, ¿no? Cómo ellos pueden llegar a generar desde la ciencia, ¿no?, muchas sugerencias para que los gobiernos los implementen y los tomen. Esto no sé si siempre sucede, pero es interesantísimo poder dialogar y poder conocer el contexto, números, datos reales, más allá de sus opiniones que también obviamente influyen, ¿no? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Hola, bienvenido, un placer como siempre poder tenerlo acá. Muchísimas gracias por la Bueno, invitación. me gustaría saber cómo vive todo este contexto, ¿no? Porque evidentemente hay datos que se nos dan a partir del gobierno nacional, muchas veces uno piensa, esto de alguna manera no condice con la realidad o con lo que yo veo en lo diario, pero sin embargo, bueno, son datos oficiales, datos a los que de alguna manera nosotros obedecemos y quiero ver cómo ustedes los analizan también, ¿no? Perfecto. Mira, creo que algo importante como para contextualizar esa discusión entre la percepción de la gente y lo que el dato proporciona es pensar que los indicadores no muestran toda la realidad, ni siquiera una parte amplia de la misma, sino que para mirar la realidad yo necesito una batería de indicadores, muchos indicadores que me permitan formarme una idea de lo que está sucediendo. El ejemplo de esto es el tema de pobreza, Claro. que salió el indicador de pobreza y muchas personas honestas, digo intelectualmente, dicen no, pero eso no refleja, quizás hay dibujos en el dato y no necesariamente. Ocurre que, por ejemplo, el dato de pobreza no capta la manera en que las personas están manteniéndose fuera de la pobreza. Entonces, yo escuchaba un dirigente político que dice, claro, dice, pero la gente está endeudada. Y sí, está bien, pero el dato de pobreza en sí no es un dato que esté pensado para medir endeudamiento. Claro. Entonces, mide otra cosa. Claro. El endeudamiento es una estrategia que tienen las familias, que tienen los hogares, para ganarse la vida. Para poder vivir, Sí, digo, o sea, para sostenerse de poder alguna manera. sostener el consumo, exacto. Como sí ganarse la vida a través de mecanismos de trabajo informal, changas, lo que fuera. Entonces, digo, si uno mira esos mecanismos, sí, efectivamente esos están activados en la economía argentina y hay otros indicadores que captan esos mecanismos de manera adecuada. Por ejemplo, el indicador de endeudamiento del Banco Central. Pero yo lo que observo es que queremos con un dato querer explicar toda la realidad y eso no siempre es posible. Claro. Con un indicador me refiero, ¿no? Con un indicador. De hecho, digamos, yo pienso en esto porque muchas veces también quienes hemos tenido la oportunidad de estar en otros lugares, vemos más personas en situación de calle, que ya es como el extremo grado de vulnerabilidad. Exacto, ¿ves? ¿no? Ahí tenés otro ejemplo, porque dicen, bueno, hay más gente, pero el indicador de pobreza no está midiendo gente en situación de calle. Claro. O sea, lo que mide el indicador de pobreza concretamente son ingresos de la población comparados con una canasta básica de bienes. Y lo que muestra ese indicador es que hay menos gente que está viviendo por debajo de ese monto mínimo y eso puede llegar a ser así. ¿Por qué motivo? Porque el gobierno reforzó los programas de protección social como la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. No solamente dio más programas o planes, como le dice la gente en el lenguaje de la calle, digamos, no solamente dio más, sino que reforzó el monto que recibe la gente, subieron esos ingresos, subieron más que, por ejemplo, el salario del sector formal, el salario del sector público. Entonces, eso logró en cierta medida que la pobreza vuelva al nivel que tenía previo al gran aumento que hubo después de la devaluación a principios de este gobierno. Claro. Entonces, digo, eso puede llegar a ser verdad. De hecho, Ciudad de Buenos Aires tiene un programa, tiene un censo, creo que es un censo que hacen ellos en Ciudad de Buenos Aires de gente en situación de calle. Y ahí uno puede tener una estimación precisa acerca de esa situación particular que obedece a otras causales, a otros elementos diferentes de lo que podría llegar a ser la pobreza monetaria, que es lo que uno conoce, digamos, lo que da a conocer el INDEC cada semestre, digamos, ¿no? Claro.
Jorge, ¿y qué va a pasar ahora? Porque bueno, no quiero hacer futurología, pero evidentemente esto va a perjudicar. Ayer hablábamos también en torno a la cantidad de dinero que significa ingresar 27.000 planes sociales, ¿no?, que se están perdiendo a través del programa Volver al Trabajo. Y a pesar de que son 78.000 pesos por persona, pensar en esta cifra relacionada con nuestra provincia, que se va a dejar obviamente, de motorizar la economía en ese sentido, también me imagino que termina afectando o salpicando quizás a otros rubros de la economía, ¿no? Sí, totalmente. Todo esto atenta básicamente contra el consumo, digamos, considerado como una variable así importante de la economía, porque fíjate que un elemento que uno puede mirar, una variable que uno puede mirar para ver qué es lo que está sucediendo es el consumo de la población. Y el consumo se ha deprimido fuertemente por el aumento de los precios, claramente, porque digamos las cosas como son, digo, la inflación, hay gente que dice, no, tenemos inflación baja, no, tenemos una inflación alta y en aumento. Tenemos una inflación que está aproximadamente en un 30% y ahora se estima que se va a acelerar por todos los acontecimientos que vienen sucediendo a nivel internacional y demás. Va a haber una aceleración de la inflación y vamos a estar tranquilamente por sobre el 30% anual, que es una cifra muy elevada. Eso combinado con la poca reacción que pueden llegar a tener los salarios y la pérdida de poder adquisitivo por esta caída de los programas sociales o los programas de protección social, van a tener claramente un impacto sobre la economía y sobre el consumo. Y gente que por ahí dice, no, pero yo estoy bien, digo, la economía es un sistema, o sea, en algún momento te va a llegar. Si la economía está funcionando mal y por alguna razón una persona o una institución le está yendo más o menos bien, es un sistema. En algún momento, por algún mecanismo, por alguna vía, se va a terminar afectando. Va a terminar impactando. Esa es mi predicción, como vos decís, es claramente un poco de futurología, digo, un poco de ciencia ficción también que uno hace por ahí con variables económicas, y en la Argentina, que es un lugar medio impredecible, digamos. Totalmente. Pero bueno, uno puede mirar estas cosas y esto está sucediendo. Bueno, hay una retracción también de consumo y hay exceso de oferta, según mi percepción social, ¿no? Esto de decir, bueno, hay gente que vende de todo el tiempo, la venta de comida se ha acrecentado, servicios que antes no teníamos, como por ejemplo las aplicaciones para poder transportarnos, también se está dando. Entonces pienso también esto va a colapsar, ¿no?, ese mercado de oferta de alguna manera y con una demanda escasa por la falta de recurso económico. Es un gran razonamiento económico el que estás haciendo, efectivamente es lo que va a suceder, eso sí se puede predecir claramente, porque fíjate que la cifra del desempleo está aumentando, pero no está aumentando fuertemente como fue en la década del 90 cuando se aplicó un programa muy parecido a este que se está aplicando ahora bajo la presidencia del presidente Menem en ese momento, que la tasa de desempleo se disparó. Ahora justamente está contenida la tasa de desempleo por el tema del empleo, del autoempleo, del empleo autocreado. Es decir, a mí no me alcanza la plata para llegar a fin de mes, entonces ¿qué hago? Pongo mi auto en Uber, o tengo una moto, tengo una bicicleta, hago reparto, pero como vos bien decís, eso no tiene sustentabilidad, no tiene una sustentabilidad en el tiempo. ¿Qué significa eso? Que si todos nos ponemos a hacer lo mismo, todos vamos a hacer Uber, digo, entonces ya el mercado colapsa, claramente el mercado laboral colapsa. O sea, ya esa fuente de ingresos ya no va a ser una fuente de ingresos. Justamente estamos creando empleos, autocreándonos empleos, una reacción absolutamente normal y predecible de la población, porque ¿qué va a hacer la gente? Claro. O sea, me pongo a hacer comidas, hago algo para poder generar ingresos, ¿no? Esas estrategias de las que hablábamos al principio, que yo digo que no mide la estadística de pobreza, sí, la gente está haciendo muchísimas cosas, pero eso tiene una fecha de vencimiento muy clara, es cuando el mercado se satura, que ya se está viendo, ¿no? Que la gente converse con los choferes de Uber y demás y te van a decir, sí, ahora no se gana como antes, claro, está aumentando la oferta y el precio, digamos, que en ese caso es el ingreso del que tiene el Uber, va cayendo. Totalmente. ¿Okay? Entonces no hay sustentabilidad en ese esquema. Y hemos tenido ya experiencias como estas en nuestra provincia, bueno, recordemos
la situación en el norte provincial, ¿no? Y ese estallido social a posteriori, décadas atrás. O sea, creo que nosotros ya conocemos lo que es esta reconversión obligada, quizás trabajadores que hoy en día necesitan 2 o 3 trabajos para poder vivir y quizás hasta 12 horas por día, ¿no? Dedicados fuera de su hogar para lograr la subsistencia. Sí, y lo que a mí me llama mucho la atención es que, bueno, es predecible también que la gente siente como que está poniéndole el hombro o sea, está haciendo algo para que el país salga adelante. Digo, si tengo que trabajar 12, 15 horas lo hago, pero digo, eso no debería ser así, porque una economía que ya soportó un ajuste feroz como el que hemos sufrido a principios del gobierno, donde ha habido... Claro, a fines de 2023. A fines del 2023, con la devaluación brutal esta que hubo, que provocó el pico inflacionario, que eso tampoco hay que olvidarse, que ahí estuvo el pico inflacionario. Y el pico de pobreza. Y el pico de pobreza, y que después comenzó recién a estabilizarse, pero mucho tiempo después, digo, eso no nos tenemos que olvidar. Ese fue el ajuste fuerte que había que soportar, supuestamente, para poder tener una economía que comience a crecer. Ahora leía una cifra que me llamó muchísimo la atención. El Banco Mundial sale y dice: Argentina es uno de los países que más va a crecer en el 2026. Dan la cifra de crecimiento económico. Hay que tener cuidado con esas cifras también, porque ahí tenemos una gran cantidad de actividades que no están contempladas en el indicador de crecimiento. El indicador de crecimiento ese está captando el tema minería, el tema agricultura y el tema finanzas, que son las tres que toca unos pocos. Claro, está afectando al 3%, 7% de la población. Digo, o sea, cuidado con esas cifras y cuidado con creer de que efectivamente nos está yendo muy bien porque el Banco Mundial dice que vamos a crecer. Digo, miremos eso, o sea, es todas las actividades productivas en Argentina. Hoy esta tarde da a conocer el INDEC, el indicador de producción manufacturera, y ahí vamos a tener una imagen clara de lo que está pasando con el sistema productivo en Argentina, que es lo que tiene sustentabilidad a la inversa de esto, de los empleos autocreados, de la venta, del Uber. Y lo que genera también todo el movimiento económico el empleo, pero ¿no? Por supuesto. Y todo ese engranaje que es tan necesario. Jorge, y además pensaba también en esto, ¿no? En que la minería, digo, más allá de crear puestos de trabajo, genera también mucho temor en gran parte de la población, el uso de recursos básicos indispensables como es el agua, la destrucción de las rutas, porque sobre esto quiero llamar la atención. En Salta Pasa no se da mantenimiento ni siquiera a las rutas provinciales y es un desastre y un colapso algunos caminos que llevan obviamente a esas explotaciones mineras. Entonces, por ahí nos venden también una ficción en torno a esto, ¿no? Absolutamente. En primer lugar, no es un sector, esto no es ni bueno ni malo, es lo que es. No es un sector generador de una gran cantidad de fuentes de trabajo. Como te digo, es un 3% del empleo. Y después, bueno, pueden haber empleos secundarios, pero son este tipo de empleos, o sea, gente que provee a las mineras de determinadas cosas, pero mucho trabajo informal en ese sentido, pero tenés toda la externalidad, que eso no se ve, que es lo que vos estás planteando, el tema del impacto sobre el ambiente en general, digo, y esto sobre la infraestructura vial, sobre la infraestructura que es nuestra, eso es nuestro, digo. Entonces, con estas dos leyes, que ahora se habla poco, pero que han sido lo que han desatado esta locura de la minería y demás, que es la ley Bases y el RIGI, se ha explotado la actividad. Yo digo, no está mal, en muchos países sucede ese tipo de cuestiones, pero están, si van sobre un Estado soberano, el Estado tiene que tener cierto control sobre las externalidades que puede generar esa actividad. Independientemente de que estamos exportando, como dicen algunos ciertamente, estamos exportando barro, ¿no? O sea, no estamos exportando baterías de litio, por ejemplo, ¿no? Algo procesado, algo que genere valor dentro de la economía, ¿no? Sino que estamos exportando una materia prima, como pasó hace muchísimo tiempo. Y que después nos las venden a nosotros más caras. Y después nos venden la batería. Cuando nosotros tengamos que hacer el cambio del parque automotor a autos eléctricos, que eso se va a venir en algún momento, vamos a tener que comprarle las baterías hechas con nuestro litio. Digo, todas esas cuestiones creo que no
no podemos pasarlas por alto, tenemos que estar atentos a cómo se está configurando el crecimiento económico argentino de acá a los próximos 20 años. Por supuesto. Bueno, ¿en qué está trabajando el IELDE actualmente? Bueno, estamos trabajando en un proyecto de pobreza, proyecto un poco ambicioso, porque lo que queremos medir es la pobreza por autosuficiencia. ¿Qué significa esto? Esto que estamos hablando, es decir, ¿qué pasaría en una situación hipotética en que toda la gente decidiera trabajar todo el tiempo disponible? Claro. ¿Eliminaríamos la pobreza verdaderamente o no? Porque parece que ese es el supuesto que está por detrás de todo. La gente es pobre porque no trabaja. Bueno, a ver, ¿qué pasa si trabajaríamos todos todo el tiempo? Claro. La sospecha que tenemos es que la pobreza no va a bajar significativamente. Es probable que tenga un pequeño impacto, digo, en la pobreza. Y ahí tocamos el tema que ya habíamos conversado, creo, en alguna vez, en algún programa con vos, que es el tema de la pobreza con trabajo, que es un tema que yo creo que se viene, o sea, gente que trabaja y que a pesar de eso no logra generar los ingresos suficientes para salir de la pobreza. Totalmente, ¿no? Y la calidad de vida, porque también no nos olvidemos que un recurso fundamental, quizás el más sagrado, es el tiempo también, ¿no? Por supuesto. Esto de decir, tengo tiempo para compartir con mis hijos, con mi familia, con mis afectos, tiempo de calidad, tiempo para brindarme un minuto de salud a mí mismo, ¿no? Para hacer actividad física. Creo que también esto un poco se corrió de la discusión. Pero ¿qué es lo que está pasando en el mundo? En los países desarrollados, ahora lo que están discutiendo en este momento es cómo vamos a hacer, porque ya la actividad económica la están llevando adelante la inteligencia artificial, la tecnología, y está liberando tiempo de la gente, y nosotros es como que estamos yendo a contramano, estamos necesitando trabajar cada vez más para poder tener un estándar de vida que no cambia. Claro, hay experiencias en el mundo que se están dando con estas reducciones horarias, ¿no? Absolutamente. Y el problema, se está haciendo. La discusión que hay en Europa en este momento sobre el ingreso básico universal es ese. Porque es una buena noticia que se tenga que trabajar menos, porque la gente va a tener más tiempo libre y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Digo, ahora, estamos pensando al revés. Nosotros estamos diciendo, no, hay que trabajar más para tener un nivel de vida más bajo. Es casi irracional. Totalmente. Ese pensamiento. Bueno, vamos a seguir de cerca entonces cómo desarrollan esta investigación también. Muchísimas gracias, Jorge. No, al gracias contrario, por compartir gracias a vos, con nosotros, por venir en este día a traernos todos estos datos y esta evaluación. Nos vamos a ir a la pausa, quédate ahí que en un ratito hablamos. Podés eliminar uno, pero si dejas agua acumulada, aparecen miles. El mosquito no espera. Girá, tirá, lavá, tapá. Juntos, prevenimos el dengue. Municipalidad de Salta. En Salta, cuidar a nuestros niños es construir futuro. Por eso, contamos con 91 centros de primera infancia en toda la provincia. Espacios pensados para acompañar a niños desde los 6 meses hasta los 4 años, en una etapa clave de su desarrollo. Trabajamos para que ellos tengan las mismas oportunidades, vivan donde vivan, y para que las familias puedan trabajar con tranquilidad, sabiendo que sus hijos están en las mejores manos. Hechos, no palabras. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es la mejor programación. Mira TV en vivo, pausa, volvé al inicio y reviví programas ya emitidos. Disfruta donde quieras, en tu teléfono, tablet, notebook y Smart TV. Estrenos imperdibles, serie para maratonear, con temporadas completas. Now Express es TV en vivo y contenido on demand.
es un servicio de Express Telecomunicaciones. No puede ser si no tienes la reina. La noche por ley, yo soy quien te despeina. Cuando nos comemos tú y yo. Continuamos acompañándote, está Cristina Matalia con nosotros. Vamos a estar hablando acerca del Día Mundial del Parkinson, que es el 11 de abril. Queremos tener toda esta información, también por ahí derribar un poquito de mitos, ¿no? Y de lo que es vivir con Parkinson, cuál es la importancia también de mantenernos activos y activas y obviamente de tener un diagnóstico temprano, que me imagino que en cualquier situación de salud es fundamental. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal? Bienvenida. Hola Mabel, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por este espacio y por volverte a encontrar. Bueno, no, el gusto es mío y sobre todo para crear un poquito de conciencia, ¿no? Que se van a hacer actividades, me imagino, que está previsto que hayan acciones relacionadas a esto también. Vos pertenecés a una asociación, así que me gustaría que nos cuentes cómo se va a vivir esa jornada. Bueno, yo soy parte de la Asociación de Enfermos de Parkinson de Salta, que está un poco alicaída, pero bueno, ya la estamos reflotando. Y estamos trabajando junto con el Centro de Rehabilitación Física que está en la Adolfo Güemes, casi llegando a Entre Ríos. Pero también es importante comentar que el Hospital San Bernardo del 1 de abril empezó una campaña para el Parkinson, para concientizar, para promover una detección temprana de la enfermedad y también para apoyar tanto a los pacientes como a los familiares, que son los que llevan una parte muy importante en el apoyo que le hacen a su gente. Claro. ¿Y qué se avanzó en este tiempo, Cristina? Porque yo me imagino también que siempre se está pendiente acerca de las posibilidades de salud, ¿no?, que existen, los nuevos tratamientos. ¿Y la ciencia aborda esta temática de manera recurrente o no? Bueno, justamente el 11 de abril se celebra el Día Mundial del Enfermo de Parkinson, porque es para incentivar todo lo que es la investigación, la concientización. En realidad no se conocen todavía fehacientemente cuáles son las causas de la enfermedad. Sí. Se está investigando porque comienzan a morir las neuronas y baja la dopamina, que es lo que permite la conexión entre las neuronas. Pero la forma más de poder abordar esto es a través de una vida saludable, de estar en movimiento, de tener una alimentación saludable y bueno, yo creo que las relaciones entre sociales también ayudan mucho a incentivar que esas neuronas no mueran. Por supuesto, bueno, el tema vincular siempre es importante, ¿no? Para sostener la salud fundamentalmente, creo que es como pilar de cualquier situación que podamos estar transcurriendo. Y qué importante esto que decís, mantenerse en movimiento. En algún momento me habías contado que incluso el tango es una actividad muy buena para los pacientes con Parkinson, ¿no? Sí, el tango es una de las danzas más importantes. ¿Por qué? Porque a través del abrazo se va incentivando, hay una conexión emocional que se lleva a cabo además de los movimientos y también se lo sostiene al que tiene su temblor y se puede trabajar. Hay muchas personas que tienen Parkinson y que están haciendo tango. Claro, qué bueno. Bueno, está bien contar también esto, contar la importancia del movimiento, ¿no?, para evitar justamente esa rigidez con la que tanto pelea también el enfermo de Parkinson, para tenerlo presente. ¿Hay datos que podamos tener presentes en torno a la edad de la aparición o qué síntomas, si querés, le podemos recordar a la gente como para que sepan que es bueno hacer la consulta, descartar o bueno, tener ese diagnóstico precoz que mencionábamos al inicio de la entrevista, ¿no? Yo en realidad desconozco ese tema.
En ese sentido, el doctor Diego Díaz y la doctora Carolina Villa del Hospital San Bernardo son los neurólogos que están llevando a cabo todo este proceso. Incluso ya en el Hospital San Bernardo se están instalando unos dispositivos que ayudan a incentivar la conexión entre las neuronas, pero eso no es para todos. Hay que hacer todo un estudio para ver si realmente puede hacerse. Y hay gente acá en Salta que ya se lo ha hecho, está evolucionando bien, pero habría que ver si el que tiene esa enfermedad tiene las condiciones para recibir ese dispositivo. Bueno, pero es esperanzador, ¿no? Me lo habían comentado médicos que están trabajando en otras ramas. Cuando en algún momento hicimos otra entrevista por este tema, Cristina, está bueno que lo recuerdes, y siempre la consulta es importante con el profesional adecuado. Hay muchos profesionales en Salta trabajando sobre este tema. Vos marcás como referencia el San Bernardo, que evidentemente es una institución por excelencia, ¿no? Donde yo creo que están no solamente los mejores profesionales trabajando allí, sino que te atienden con muchísima dedicación, y eso resalto también de nuestra salud pública, que esté a la vanguardia, siempre tratando de mejorar y de llevar soluciones, ¿no? Sí, hay otros neurólogos, no recuerdo en este momento el nombre de algunos de ellos. Lo importante también es que, por ejemplo, desde la asociación trabajamos en forma coordinada a través de la presidente, que es Zulema Valdivieso. Ella es profesora de educación física, con este centro de rehabilitación física, que tiene un equipo de profesionales muy interesante para trabajar. Hay psicólogos, hay también profesores de educación física, hay gente que hace las cuestiones motrices. Eso es muy importante. Y saber que el enfermo de Parkinson no está imposibilitado total. Tenemos enfermos de Parkinson que escriben libros, que escriben poemas, que pintan. Hay muchas actividades que sí la pueden hacer con el acompañamiento de la gente especializada o que conozca del tema, para poderlos acompañar y que tengan un buen resultado. Por supuesto. Bueno, te agradezco mucho, Cristina, que nos hayas acompañado en esta jornada. Por supuesto, un día para recordar, para generar conciencia, ¿no? Para también un poco entender más acerca de esta patología, y, como vos decís, también para incentivar a que la ciencia avance, obviamente, en su tratamiento o, por qué no, en su cura, ¿no? Te agradezco mucho. Muchas gracias a vos, Mabel. Que estés muy bien. Nos vamos a ir a la pausa. Quédate ahí, ya volvemos. Desde el Consejo Deliberante de Salta acompañamos a nuestros jubilados, pensionados y a personas en situación de vulnerabilidad a tramitar condonaciones de impuestos y tasas municipales. También contamos con oficinas de asesoramiento y contención ante casos de violencia por razones de género y o discriminación para víctimas de siniestros viales, y un centro comunitario de mediación, servicios que se brindan de manera gratuita. Estamos al servicio de nuestros vecinos. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Podés eliminar uno, pero si dejas agua acumulada, aparecen miles. El mosquito no espera. Girá, tirá, lavá, tapá. Juntos prevenimos el dengue. Municipalidad de Salta. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es la mejor programación.
Mira TV en vivo, pausa, volvé al inicio y reviví programas ya emitidos. Disfruta donde quieras, en tu teléfono, tablet, notebook y Smart TV. Estrenos imperdibles, serie para maratonear, con temporadas completas. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es un servicio de Express Telecomunicaciones. Cada gota cuenta. Y el cuidado del agua es un hábito que nos involucra a todos. Usar solo lo que necesitamos, reparar pérdidas internas y no dejar correr el agua son acciones simples pero urgentes. El compromiso individual tiene un impacto colectivo. Cuidar el agua hoy es cuidar el futuro de todos. Aguas del Norte, transformando comunidades. Último bloque del programa del día de hoy. Está el doctor Eduardo López con nosotros acompañándonos. Vamos a estar hablando acerca del impacto, ¿no?, de este aumento en el boleto de colectivo y obviamente también en lo que se conoce como el transbordo, que hasta ahora, durante el mismo horario, durante la misma hora, estaba cubierto. Por algo se había trabajado en esa suerte de tarifa que a muchos no les convenía, pero que por ahí era un poco solidaria con lo que pasaba en el interior provincial, ¿no? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buen día, Mabel, un gusto estar en tu programa. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo con esto? ¿Cómo se vive también del otro lado, ¿no? Esto de decir, va a impactar fuertemente, evidentemente, en el bolsillo de los salteños y las salteñas y en la economía familiar. Sí, de hecho que sí, es un aumento importante, ¿no? Es casi más de $1, ¿no? Sí. A valores de dólares que está pagando el vecino, no solo de la ciudad de Salta, sino de todo el Valle de Lerma, aquello que cubre la empresa Saeta, ¿no? Realmente un aumento muy importante y como también la eliminación del transbordo gratuito, ¿no? Que también va a impactar en los bolsillos de los salteños y básicamente va a ser disminuir el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no?, que ya vienen sufriendo bastante hasta ahora, jubilados y demás, aún que vienen sufriendo la pérdida de poder adquisitivo con salarios que están aumentando por debajo de la inflación real, y ahora un nuevo golpe aquí en Salta. Lo que no se entiende es que en Salta, incluso no como pasaba hace muchos años atrás, hay un aporte importante por el Estado provincial, ¿no?, hacia Saeta y hacia las líneas privadas, más que todo, que están explotando los distintos corredores, ¿no?, de colectivos en la ciudad y en el Valle de Lerma en general, ¿no? Entonces no se entiende ese aumento si a la vez, en el boleto, si a la vez la provincia va a poner dinero de todos los salteños justamente para que funcione el sistema de transporte de colectivo, ¿no? Entonces ya es un doble pago, es decir, por un lado mucha gente paga el boleto y encima con su impuesto termina pagando un boleto aún mayor, ¿no? Y creo que también hay aportes nacionales y demás, ¿no?, que han disminuido, evidentemente, pero creo que tiene que haber una nueva mirada, una nueva política en ese sentido. Siempre lo hemos sostenido en Nueva Salta, en el sentido de que el sistema tiene que ser totalmente estatal, porque si la provincia va a poner plata, o sea, nosotros, con nuestros impuestos, no tiene sentido que haya empresas privadas lucrando, sacando ganancias. Te menciono algunos para que se entienda, ¿no? Porque el Cóndor, Transal y demás, que están sacando ganancias y que tampoco se informa a la población cuántas ganancias tienen, en un esquema que la plata la pone la provincia, la pone el contribuyente, y también otro aporte que evidentemente que hay, ¿no?
Claro, totalmente. Bueno, y evidentemente, como decimos, esto va a afectar, va a impactar de lleno. Recién tiene horas de su implementación. Ya hoy se decía, porque en algún momento se especulaba con que no se conocía ciencia cierta en qué momento se iba a ser efectivo lo del pago de la mitad de un boleto en el horario de lo que antes se conocía como el transbordo, ¿no? Entonces, hay que tener también presente esto, pero obviamente la situación de las familias va desmejorando. Creo que este es un punto sumamente importante para muchas de ellas, sobre todo teniendo presente esto que usted dice, doctor, ¿no? Los salarios no se actualizan conforme a la inflación, están muy por debajo de la misma, de la pérdida del poder adquisitivo de la gente ha sido también estrepitosa en el último tiempo, y además de esto hay mucha informalidad. Entonces también hay una competencia voraz por el servicio o el producto que uno puede llegar a comercializar, ¿no? Sí, de hecho que sí, bueno, las plataformas que han surgido en el último tiempo también van a competir, evidentemente, con el sistema de transporte público, que debería ser una prioridad en su mantenimiento, pero también a precio accesible, ¿no?, al usuario, porque si no, el propio usuario le conviene más barato usar una aplicación que tomarse el transporte colectivo. Entonces ya entramos en una sin razón, y en la cual encima lamentablemente el Estado termina poniendo dinero que podría ir volcado, hablo de la provincia de Salta, ¿no?, del gobierno de Sáenz, en este caso conducido por Sáenz, que podría ir volcado para reparación de escuelas, para los medicamentos en los hospitales, para mejor pago de los empleados públicos, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Entonces, en vez de ir a eso, va al transporte público manejado por Saeta. Entonces no se entiende tampoco un doble comando, por un lado Saeta, AMT, y por otro lado empresas privadas que también. Y eso es lo que no se entiende, que haya un boleto tan alto, porque uno puede decir, bueno, hay aporte, está bien, por parte de la provincia, pero un boleto accesible para todos, que se puedan transportar, ¿no? Ahora que si va a ser más barato andar en una aplicación o hasta en un taxi, ya capaz que pagando unos pesos más y yendo más cómodo, la persona puede ir más rápido en el lugar que el transporte colectivo. Entonces, con esto se está destruyendo el transporte de colectivo, y creo que también habría que ver en los próximos días hasta dónde va a ser sostenible un boleto de ese tipo, cuando mucha gente deje de tomar el colectivo, ¿no? Claro. Entonces tampoco es de abusar sobre el usuario. Tiene que haber una reforma profunda, entiendo yo. Tienen que hacerse los gastos, hablo de transporte público en general, más eficiente, y si hay ganancias o una plusvalía, digamos, indebida a través de la intermediación de empresas privadas, que en ese sentido entiendo que no tendrían que estar, porque si se pagan los neumáticos, pagamos todos los neumáticos, pagamos las unidades, pagamos los choferes, bueno, me encantaría tener un negocio así, que me pongan todo y yo voy a sacar las ganancias prácticamente gratuitamente, a costa de la provincia, que me aporta la nación, y también a costa de un boleto realmente prácticamente inaccesible. Y lo que también tendría que verse en ese sentido es subsidio que a veces se está haciendo, y muy discutible por parte de los usuarios de la municipalidad, lo que vivimos en la ciudad de Salta, ¿no? Porque pagar lo mismo que alguien que viaja 50 kilómetros ya comienza a ser algo totalmente sin sentido, ¿no? Y podemos decir, bueno, estamos subsidiando el interior, pero también acá también hay gente pobre, y capaz que alguien del interior está en mucha mejor situación que alguien de capital, y de capital está pagando el mismo boleto por 10 cuadras o 15 cuadras que alguien que anda 50 kilómetros. Entonces son cosas que tienen que reverse en un transporte público que tiene que ser más barato. No digo que lo aumente al interior, pero por lo menos en capital no puede costar 1.450 pesos, ¿no? Y ahora con la eliminación del transbordo, y aparte de las quejas de los usuarios, ¿no? de falta de frecuencia, de colectivos viejos, que se les salen las ruedas. Entonces creo que el gobierno de Salta, que es el que maneja el transporte público automotor, tiene que cambiar de política, y bueno, la propuesta está, que para mí en lo personal tiene que ser totalmente estatal para bajar los costos y que haya un boleto accesible y mejores servicios para el usuario, ¿no?
Bueno, queda clarísimo el concepto esto, básicamente de tener un transporte estatal, un transporte que además le rinda a los salteños, entendiendo todas estas dificultades y sobre todo lo caro que se ha vuelto para el salteño poder trasladarse, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. No, muchas gracias a vos, un Gracias gusto. por compartir con nosotros, por venir, por sumarse a esta temporada. Nos vamos, nos despedimos, te agradecemos que hayas estado del otro lado y por supuesto la cita siempre es aquí. Chau, chau.